Vamos a tener en una breve reflexión en la palabra del Señor y vamos a seguir en el tema, hermano, de la vigilia. O sea, vigilia, parte 2. Vigilia, parte 2. Porque si no prestamos atención, hermano, y oído a lo que el Señor nos está diciendo, para hacer lo que el Señor nos está mandando. Entonces, lo que ha de venir, hermano, vendrá y no tardará. El asunto es que entonces no vamos a estar preparados. Y ese es el propósito, hermano, de nosotros hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Yo recuerdo la ocasión en que en Puerto Rico estaba en boga, ya yo se lo he dicho antes, lo digo para beneficio del que no lo ha escuchado, estaba en pleno apogeo la película muy buena, hermano, que se la recomiendo a todo el mundo, El Cuarto de Guerra. Que eso, si uno necesita ver algo para motivarse, hermano, lo que tiene que ver esa película y esa hermana terrible allí. Esa otra como hermana Rosin, una cosa así, hermano, tremendo. Y una hermana, yo llegué a Puerto Rico y fui a la iglesia donde yo nací. Nací en Cristo, a los 32 años de edad biológica, nací en Cristo en esa iglesia. Fui a visitar y esa noche la hermana que estaba dirigiendo estaba hablando de que, recomendándole a la iglesia, esa película tan tremenda de Cuarto de Guerra, mire que eso es una cosa maravillosa para uno animarse a orar, y se voltea y le dice al pastor, pastor, usted tiene que ver esa película. Y yo estoy allí viendo, hermano. Yo conozco a mi pastor. Y él, que tiene un vozarrón, hermano, que no necesita como el de Edgar, que no necesita micrófono, le dijo desde allá donde estaba, yo no tengo que ver nada para hacer lo que tengo que hacer. Porque, no, yo dije amén. Mana dijo amén, hermano, pero yo dije amén. Porque de eso es que se trata este asunto, hermano. O sea, si yo necesito ver una película para yo motivarme a orar, hermano, pues usted quiere decir que tengo un problema bien serio. Porque hay cosas, hermanos, que yo las tengo que hacer. Y cuando le digo las tengo que hacer, no es las tengo que hacer en el sentido de obligación en contra de mi voluntad, sino todo lo contrario. Que porque el Señor está conmigo y Él está contigo, entonces yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Porque en mí hay eso que me impulsa. Hay eso que me anima. Hay eso que me toma de la mano y me lleva a yo hacer lo que tengo que hacer, y yo sé que tengo que hacerlo. Pero lo hago porque mi voluntad está rendida a aquel que quiere que yo haga lo que Él quiere que yo haga. Yo me entendí. Espero que usted me haya entendido también. Pero yo me entendí clarito. Sí, extrañaba eso. Y una de esas cosas, hermano, que estamos hablando con insistencia recientemente, porque en verdad hemos perdido de vista tantas cosas, hermano, que estamos siendo negligentes en áreas de nuestra devoción, aún siendo mandadas, hermano, encomendadas por el Señor. Estamos siendo negligentes en ella y obviamente estamos pagando el precio de nuestra negligencia, primero que nada en nuestra propia vida espiritual, hermano, y después en todo lo demás que nos rodea. Y uno de esos asuntos, hermano, es la vigilia, es el vigilar. O sea, nosotros somos capaces, hermanos, de negociar cualquier cosa espiritual que sea para nuestro bien a cambio de cualquier otra cosa que nos haga sentir mejor, hermano, con un precio más bajo. Nos gusta el baratillo, hermano. Sí, nos gusta el baratillo. Pero en inglés hay una cosa, hermano. Usted puede usar dos palabras
Usted puede usar palabra cheap. Y eso es barato. O usted puede usar inexpensive. Que el costo no es elevado, pero eso no quiere decir que la calidad no lo sea. Y nosotros hemos llegado a ser baratos, hermano. ¿Qué pasa? Tenemos que volver, hermano, a pagar el precio. Mire, hermano, yo escuchaba esta frase. Yo me asombro yo mismo de yo usar una frase como esta, hermano, en un tiempo como este. Porque cuando yo iba a la iglesia de adolescente, hermano, eso era todos los días que alguien hablaba de que había que pagar el precio. Yo oía eso, hermano, y yo no oía a Dios hablar. A mí me parecía que yo estaba oyendo al diablo hablar. Que había que pagar el precio. Cuando ya, hermanos, convertido y tratando de razonar todas las cosas, escuchaba la frase de que había que pagar el precio, entonces yo lo racionalizaba de tal manera que yo decía, el precio lo pagó Jesucristo. Como implicando, hermanos, que entonces yo no tenía que hacer nada. Oiga, hermano, y más falso no puede ser. Jesús pagó el precio de mi salvación. Él pagó una deuda que era mía, sin él tener deuda con nadie, hermano. Pero usted sabe que esa salvación costó, hermano, y costó mucho, demasiado. Demasiado para mí, que no tengo forma de pagarla, ni con mi propia vida. Yo pago lo que Jesús hizo por mí. Ni con mi propia vida, hermano. Entonces, mantener eso, hermano. Mantener esa salvación. Cuesta. Y cuesta, hermano, aquellas cosas que el Señor dijo que había que hacer. No como obligación, hermano. No como obligación, sino como devoción. Amamos a Dios, tenemos que hacer esto. Amamos a Dios, tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, nos tenemos que congregar, hermano. Amamos a Dios, tenemos que vigilar también. Entonces lo podemos espiritualizar hasta el punto de negar el hecho de que perder el sueño es lo que se implica en la Escritura, porque vigilar es estar pendiente, en vela, dormido o despierto. Estamos así, entonces metaforizamos, hermano, las cosas. De tal manera que las hacemos simbólicas. Cosa de que no nos cueste nada, especialmente el sueño, hermano, a nosotros en nuestra vida de devoción. Y de eso no es que se trata. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Nosotros usamos el ejemplo de Jesús en el pasaje anterior. Entonces, quizá le suene fuerte, hermano, pero escúcheme bien. Le voy a dar un ejemplo de las noticias de hoy. En California, más quizá en el área de San Francisco, van a cerrar más de 20 farmacias Walgreens. Más de 20. Porque las cosas están malas. No, hermano, no es que las cosas están malas. En el sentido de la economía. Es que están robando tanto que para ellos compensar, hermano, el robo y poder tener una seguridad apropiada, mejor cierran la tienda que gastarse en eso. Y usted sabe qué fue lo que pasó. Si usted ve algún video de eso, usted va a ver la gente entrar, hermano, adueñarse de lo que quieren y salir como Juan por su casa. Le preguntaron al jefe de la policía que qué pasó y él dijo es que la ley cambió. La ley cambió. Usted sabe que ahora están defunding the police. Le están quitando los fondos a la policía en muchos lugares. Hermano, la tasa criminal en Chicago, en Seattle, en Washington State, en Portland, Oregon y en otras partes también del estado, igual que en todo California, hermano. La tasa de crímenes va en aumento, hermano, pero vertiginoso, porque la ley cambió. Ahora, en California, robarse hasta $950 es un misdemeanor. Es un delito menor. Hasta $950, hermano. O sea que si yo me llevo 949, es una palmadita en la mano. Tú sabes que eso no se hace, ¿verdad? Y la gente está invadiendo, hermano, los negocios, y especialmente San Francisco.
Mi hermano, San Francisco se ha convertido de lo que era una joya en el oeste de los Estados Unidos en tierra de nadie, invadido por deambulantes, hermanos, a diestra y a siniestra. Este asunto del robo, el vandalismo y el crimen en aumento, hermano. Eso sin contar los fuegos que acabaron con la parte bonita, más bonita que tenían allá, hermano, en el campo. Eso está ocurriendo, hermano, en nuestro suelo, en nuestra nación. Y no es el único lugar, hay diferentes lugares. Iglesia, este es el tiempo de nosotros clamar a Dios, porque eso está allá en el oeste y nosotros pensamos que eso no nos va a tocar a nosotros. Pero escúcheme bien, nos está tocando ya, hermano. Se está pronosticando una escasez con el asunto de la falla que hay, hermano, en el asunto del transporte. Y todo esto provocado, hermano, por todas estas restricciones y las otras vagabunderías, hermano. Que anticipan que esta Navidad el problema no va a ser la capacidad de la gente de comprar las cosas, va a ser conseguirlas y que le lleguen. Y eso está pasando ahora. Entonces, por el otro lado están diciendo que las cosas están bien. Y no están bien, hermano. Entonces, ¿qué nosotros vamos a esperar o qué nosotros vamos a hacer mientras estas cosas siguen cobrando auge, hermano? La iglesia tiene la solución y la iglesia, hermano, tiene la respuesta para estas situaciones. Sin embargo, la iglesia está siendo, encima de todo esto, hermano, atacada por todos los flancos ahora. Legal, hermano, en los medios y las redes sociales ni se diga. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué vamos a hacer? El Señor nos está dando una salida. Si va conmigo la palabra del Señor, pues vimos el ejemplo de Jesús en cuanto a vigilar. Y el asunto es, hermano, que esto es un mandato. Porque cuando al final del libro de Mateo, no lo tiene que buscar ahora, pero cuando Jesús, terminando el libro de Mateo, Jesús le dijo a sus discípulos que fueran e hicieran discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmediatamente les dijo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he ¿qué? Oiga bien, hermano, si les va a enseñar todas las cosas que él mandó, y una de las cosas que Jesús mandó fue que dijo, hermano, velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Y lo dijo dentro del contexto de que él estaba velando en vigilia con sus discípulos en el monte en la noche, después de haber cenado con ellos. Y en ese pasaje dice que fue en la noche. Marcos capítulo 14 dice que fue en la noche. Y los discípulos a quienes él le pidió que velaran con él, que vigilaran con él, que no durmieran, que se quedaran despiertos, se quedaron dormidos. Y cuando Jesús regresa de su clamor un poco más adelante, ve que están durmiendo y al que increpó, al que le preguntó fue Pedro. Pedro, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo ni siquiera una hora? Y obviamente de lo que estaba hablando el Señor cuando dijo velar, hermano, no era estar alerta, no importa qué, en la situación que sea, le estaba hablando de no dormir. De privarse uno del sueño para estar en la presencia del Señor. Y estamos haciendo el énfasis, hermano, porque nosotros vamos a seguir practicando estas cosas, por algo lo estamos hablando. Esto no lo estamos hablando para que usted tenga conocimiento, hermano, es para que nosotros practiquemos lo que estamos hablando. Tenemos que volver, hermanos, definitivamente a aquello que es lo único que va a provocar a Dios a favor nuestro, hermanos, en medio de la situación que sea. Porque el Señor puede cambiar la nación completa, hermano, y convertir este país, hermano, en un paraíso aquí en la tierra. Pero igual si viene el desastre, la desgracia, hermano, y todas esas cosas que van a venir,
El Señor nos puede librar a nosotros de una manera maravillosa en medio de la crisis que sea, hermano. Favorecernos en medio de la crisis que sea. Fortalecernos en medio de la crisis que sea, hermano. O llevarnos en medio de la crisis que sea. Para su gloria y nuestro bienestar, nuestro beneficio. Quiere decir que Jesús mandó a hacer esto, hermano. Y nosotros no hacer lo que Jesús dice, automáticamente, hermano, lo constituye pecado. ¿Usted no cree? Quiere decir que estas cosas, hermano, las tenemos que hacer. Ahora, no nos podemos quedar solamente con el ejemplo de Jesús, que para mí es más que suficiente, hermano. Jesús lo hizo, eso es. Jesús lo dijo, eso es. No hay que buscar más nada, hermano. Pero vamos a ver entonces, hermano, porque a Pedro fue el que le dijo, oiga esto, hermano, a Pedro, cuando el Señor vino, porque Pedro era el líder de los 12. Y del círculo íntimo del Señor, Juan era el que más se acercaba al Señor, pero Pedro era el cabecilla. O sea, que ese como que respondía por los demás. Y cuando el Señor viene y está Pedro, Jacobo y Juan dormidos allí, cuando el Señor había dicho que velaran con él, que él estaba sufriendo. Después de haber cenado, después de haberle lavado los pies, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? Que Jesús le lavó los pies. Y le dicen, oren conmigo un rato y se le duermen allí, hermano. O sea que ni por agradecimiento, después de haber hecho una cosa como esa, porque fue la misma noche. Hermano, si Jesús le lava los pies a usted y después le dice, véala conmigo, aunque sea una hora. Hermano, usted tómese un 5-hour energy o tómese 2 tazas de café prieto, hermano, de eso, de un expreso. Pero usted va a hacer lo que sea para quedarse despierto, aunque sea una hora, hermano. Mire que fue Jesús el que me tocó. Pero usted sabe qué, que nosotros estamos igualitos. Eso es algo que nosotros no podemos negar. Entonces, vaya conmigo, entonces, vamos a ver qué Pedro dice después, hermano. ¿Después de qué? Después de que el Señor lo perdonó. Después de que el Señor lo restauró. Después de que el Señor lo llenó del Espíritu Santo. Después de que el Señor lo envió, hermano. Mira a Pedro ahora. Y si va conmigo a Primera de Pedro, en el capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Y dígame amén como si tuviera ánimo. Amén. Ahora está aquí el dormido. Oiga esto. El que se durmió allí en Getsemaní. Mire lo que está diciendo ahora. Capítulo 4, verso 7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Hermano, tome esas palabras tan en serio como el día que Pedro las dijo. Tómelas, hermano, hoy tan en serio como el día que el Espíritu Santo las puso en la boca de Pedro. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Entonces aquí viene la instrucción. ¿Qué vamos a hacer? Sed pues, ¿qué, hermano? Sobrios y... Wow. ¿Lo está viendo, iglesia? Sé sobrio. Y cuando dice sobrio ahí, hermano, obviamente sobrio, hermano, es uno que se abstiene del alcohol. Estamos claros en eso, ¿verdad, hermano? Pero como le está hablando a la iglesia, entendemos, hermano, que la instrucción no era no se emborrachen. Porque hay un sentido adicional a la sobriedad aquí en esta palabra, porque la palabra sobrio no se usa solamente con relación a la bebida, sino que se usa, hermano, en general en cuanto a la conducta. Una persona sobria no necesariamente es una persona que no bebe, aunque eso es así, sino que una persona sobria es una persona, en este caso, en ese verso, hermano, que está en su sano juicio. Sé sobrio. Ten tu mente sana. Ser sobrio es mantener la mente sana. ¿Cómo se mantiene la mente sana, hermano? Como único la mente se mantiene sana es metiendo en la mente, hermano, lo que es de Dios. Es como único se mantiene sana. Pero cuando dice aquí ser sobrio, es una mente sana. Estar en el sano juicio. O otra expresión que se usa, en el juicio cabal. O sea, en la capacidad, la facultad de uno entender las cosas y tomar decisiones acertadas, sabias.
Porque la mente está donde tiene que estar. En este caso, en Cristo. Sé sobrio. Es ser moderado. Moderado. Moderado es controlado. Moderado es una persona que tiene, ¿cómo es que se llama esa cosa? Autocontrol. ¿Cómo es? No, autocontrol. Estoy buscando pero esa es una. Esa es la expresión que estoy buscando. Que tiene dominio propio. Sé sobrio. Ten dominio propio. Esa es la primera instrucción. Y la segunda, hermano, porque si uno es sobrio, si uno tiene la mente clara y la mente sana y uno está en su juicio cabal, ¿usted sabe qué? Usted sabe lo que tiene que hacer. Por eso inmediatamente luego de usar esta palabra, moderado, controlado, dominio propio. Entonces le dice, sé sobrio. ¿Y cómo? ¿Qué, hermano? Velad, vigilad, velad en oración. No es que te amanezca sin oración. Eso lo hace uno para cualquier cosa, hermano. Hasta en una fiesta, un cumpleaños, un quinceañero, lo que sea. Se amanece la gente. Es velar, es vigilar. Pero hacerlo, hermano, en oración. Y ante todo, dice el verso 8, tened entre vosotros, ¿qué, hermano? Mire que no dice amor, hermano. O no dice solo amor. ¿Qué dice, hermano? Ferviente. Y ferviente es de fervoroso. Un amor fervoroso. Hay gente aquí, hermano, que yo me la acerco y digo, yo te quiero más que si te hubiera parido. Porque solamente se puede comparar con el amor de madre. Entonces me miran así como que, ¿y qué fue eso? Ferviente amor, amor fervoroso, hermano. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. Por eso me gusta ese ejemplo, hermano. Es como la mamá. Para la mamá no hay hijos feos, hermano. No, todos son lindos. No hay hijos feos, hermano. Pero tampoco hay hijos malos. Son traviesos. Y es el diablo, el muchacho es el diablo. Pero él es travieso. Sí. Es que él es así desde que se cayó de la hamaca, porque no había cuna. Desde que se cayó de la hamaca, él quedó como así, como medio loquito. Y lo que es un sinvergüenza, hermano. Pero el amor de madre es tan grande que usted sabe lo que hace, ¿verdad? Hermano, cubre multitud de pecados. Por eso aquí nos compara, lo comparo con esa imagen, hermanos, porque aquí dice que nosotros tengamos entre nosotros ferviente amor, porque el amor va a cubrir, hermano, multitud de pecados. Eso es lo que hace el amor de Dios con nosotros, definitivamente, hermano, que porque Dios nos ama, entonces pasa por alto cosas, hermano, que normalmente nadie, ni el mismo Dios las pasaría si no fuera porque Dios es amor. Sigue conmigo. Hay otro pasaje de Pedro en el capítulo 5. Ya vimos aquí, ¿verdad, hermano? Que nos manda ¿qué? ¿A qué? A velar en oración. El capítulo 5. Y este es un pasaje que nosotros conocemos. Pero escúcheme bien, hermano. En el verso 6. Y estos son instrucciones, estos son cosas que nosotros sabemos. Jesús le dijo a los discípulos, enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí está Pedro diciendo, verso 6, ¿está conmigo, iglesia? Humillaos, pues humíllense, dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, para que Él te exalte. ¿Cuándo, hermano? Cuando fuere tiempo. Esa era la otra frase, hermano. A mí esas dos frases, que había que pagar el precio, y la otra que era cuando decían, hermano, pero es en el tiempo de Dios. A mí me daba carcomillo, hermano, me daba de todo. A mí se me revolcaban las tripas y no era de gozo, hermano. Porque el tiempo de Dios y el mío siempre han estado como que dislocados. El mío es hoy o antes de hoy.
Ese es el mío, porque yo lo que quiero, lo quiero, hermano, ahora o ayer. Entonces, el de Dios es, tienes que esperar. No he terminado contigo. Todavía te falta. Si te lo doy ahora, te daño. Espera. Ay. Humillaos, hay que humillarse, hermano, bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte. Él es el que te va a exaltar. Él te va a elevar cuando sea tiempo. Y Él sabe cuándo es ese tiempo. Entonces, ¿cómo nos vamos a humillar? Sigue diciendo la palabra. Echando, ¿qué, hermano? Toda vuestra ansiedad, ¿qué? Sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces viene la instrucción o continúa la instrucción. Mire lo que dice aquí, hermano. Vuelve con lo del capítulo 4. Sed que sobrios y velad. Hermano, y es una instrucción. Dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Número 3, sé sobrio. Número 4, vela. Y dice por qué hay que velar, hermano. Está diciendo la razón por la que hay que velar, hermano. Dice, porque vuestro adversario, el diablo. ¿Quién es tu adversario? ¿Quién es tu enemigo? No es la mujer, no es el marido, no es el jefe, no es el compañero de trabajo. Esa gente el diablo los usa bien y uno quisiera matarlos a veces, hermano. Pero ese no es tu adversario, ese no es tu enemigo. Es fácil uno molestarse, hermano, con aquel que viene a hacerle mal a unos, sea quien sea, esposo, esposa, primo, familiar, jefe, compañero de trabajo, porque ese es el que está delante de mí haciéndome el mal. Pero yo tengo que entender que mi adversario es el diablo. Por algo, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dice que nos humillemos, hermano, que seamos sobrios, controlados, ahí comedidos, y vela. Vigila, está atento, mira lo que está pasando, no te duermas, despierta. Porque tu adversario, tu enemigo, el que está en contra tuya, el diablo, anda como león rugiente. Siga la lectura conmigo. Alrededor, buscando a quien devorar. Él está buscando a alguien, hermano, para comérselo vivo. Eso se lo tragó el diablo cuando encuentra a ese. Y entonces dice la quinta instrucción: al cual resistid, ¿qué? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo que te está pasando a ti nos está pasando a todos. Nosotros todos tenemos el mismo enemigo, hermano. Entonces, para lidiar con él, todos nosotros, hermano, porque eso, si yo sé y entiendo que mi lucha es también la lucha de mi hermana, que es la lucha de mi hermano, que es la lucha de la iglesia, en cualquier lugar, en cualquier país del mundo, hermano. Entonces, la instrucción es la misma para todos. Humíllate. Sé sobrio. Vela. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Humillarnos. Ser sobrio. ¿Y cuál? Y velar. Entonces sabemos, hermano, lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que nos falta, hermano? Ahí está el asunto. Entonces lo que tenemos que hacer, hermanos, porque no hacerlo, entonces nos hace víctimas de aquel que anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Usted sabe a quién devora el león. El león está al acecho, hermano. Cuando uno ve los documentales, él está al acecho. Por lo regular hay una manada de lo que sea, antílope, de lo que sea. Y cuando la manada, por decir antílope, que es un animal sumamente rápido, bien diestro, hermano, ven
o escuchan el movimiento del león cuando viene al acecho y de momento arranca porque vio a una víctima cerca, todos salen corriendo. Y el león sale corriendo detrás de ellos, pero él va mirando dentro de los que están corriendo a ver cuál es el más débil. ¿Cuál es el bebé todavía? El que se quedó niño. Oiga, y para ser niño, déjeme decir una cosa. No hay que tener poca edad. Que hay gente, hermanos, que tienen mucha edad y todavía son niños. Y cuando sacan carrera, él ve cuál es el débil. El que no tiene fuerza. El que no puede correr. El que no puede seguir la manada. Y protegerse entre los muchos. Y a ese hermano le pone el ojo hasta que por fin va y lo alcanza. Y demás está decir, hermano, lo devora. A nosotros se nos está dando la misma instrucción el día de hoy, hermano. Y viene de parte de aquel que sabe lo que es no velar. Y viene de parte del apóstol Pedro, el que aquella noche se quedó dormido. Y esa misma madrugada pagó el precio de su sueño. Porque aquella madrugada en que se durmió cuando el maestro le dijo vela, llegó el ataque, llegó el enemigo y él no pudo resistirlo. Salió corriendo. Oiga, y después hasta maldijo cuando le dijeron: tú eres uno de los de Jesús. Porque aún tu forma de hablar te delata. Ya la debilidad era tal, porque no hizo lo que Jesús le dijo, no veló. La debilidad era tal que en aquel momento entonces maldijo a aquel que lo único que le había hecho era bien. Al que le dio experiencias maravillosas. Al que lo transformó. Pero no veló. Y esa misma noche que no veló, pagó el precio. Tengo un hermano, compañero de ministerio, pastor, que una noche el Señor lo levantó, como de costumbre, hermano, a orar, 3 de la mañana. Él le dijo al Señor, porque tiene esa confianza con el Señor, es un varón de oración, hermano, es un varón de oración. Le dijo: Señor, yo estoy cansado. Hablamos más tarde. Yo le digo: no, yo no puedo, yo estoy cansado, hablamos más tarde. Pero sí, con esa confianza, hermano. Y se volteó y siguió durmiendo. Entre 6 y 7 de la mañana se oye un escándalo en la casa. Él estaba jovencito, todavía viviendo con sus padres. Y su mamá estaba endemoniada, tirando y haciendo y deshaciendo. Cuando él oye aquello, porque no era su primer episodio, se levanta para ir a reprender. Y ahí mismito el Señor le dice: no, para eso te llamé anoche. Entonces, si tú vas ahora, vas desarmado. Porque para que estuvieras preparado para lo que venía, fue que te desperté anoche. O sea, esto no es ahora de salir corriendo para allá a pasar una vergüenza como la que yo he pasado. Era anoche que yo te necesitaba velando. Yo te quería velando. Para que cuando esto ocurriera en la mañana, tú te pudieras levantar en mi poder para reprender al diablo. Velad en oración. Pedro no fue el único, hermano. Tenemos también el ejemplo de Pablo. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 16. 1 Corintios, capítulo 16. Eso es. En ese capítulo 16, ahí, hermano, si va conmigo al verso 13. Estos son versículos maravillosos, hermano. Son bien cortitos, pero con una sustancia tremenda. ¿Está ahí, hermano? 16:13 de 1 Corintios dice: ¿cuál es la primera palabra, hermano?
Vela. Mira, hermano, que hay 5 cosas en 2 versículos de los más cortos que hay en la Escritura. 5 instrucciones. La primera, ¿cuál es? Velad, hermano. Estad firmes en la... Oiga, hermano, eso no es lo mismo que dijo Pedro allá. Oiga la tercera, hermano. Esto es, ¿para quién es esta? Portaos, ¿qué? Varonilmente. ¿Para quién será esa instrucción, hermano? ¿Ah? Ajá. ¿Para lo qué? Para los batatas. Eso para los batatas, los hombres batatas, los maridos batatas. Esa es la versión boricua de lo que no es ser varonil. Es batata. Oiga esto, hermano. Portaos varonilmente. Y la número 4, ¿qué es, hermano? Y esforzaos. Hermano, esforzaos. ¿Qué es esforzarse? Trabaja duro. Haz lo que tienes que hacer. Y número 5, el verso 14. Todas vuestras cosas sean hechas. Ay, hermano, ese es el ingrediente maravilloso. Ahora escúcheme bien, hermano, porque no me quiero detener, no quiero pasar por alto esa parte donde dice, oiga bien, dice que velemos, hermano, y es lo primero que menciona, velad, estén firmes en la fe. Y velar, hermano, es vigilar. Volvemos al punto, hermano, yo puedo espiritualizar eso de tal manera o lo puedo hacer generalizar de tal manera que no lo asocie con privarme del sueño. No estoy hablando perder el sueño, sino privarme de él. Yo puedo decir, no, ese es el velar de estar pendiente, sea dormido, sea despierto. Y es verdad, hermano. Pero ya nosotros hemos visto dentro de la Escritura que es un mandato para nosotros como iglesia, hermano, velar en el sentido de vigilar en la noche, hacer vigilia. Esto es velar de hacer vigilia, igual que velar de estar pendiente todo el tiempo. Y estad firme en la fe, portaos varonilmente. Y es bueno haber leído este versículo, hermano, porque si alguien yo considero que es responsable de la salud o la falta de salud espiritual en el hogar, hermano, es precisamente el hombre, porque al hombre le fue dado un rol de parte de Dios como cabeza del hogar. Y cuando dice cabeza del hogar, hermano, obviamente lo está haciendo el líder y más que nada líder espiritual en la casa. Entonces nosotros sabemos que es común, pero escúchenme bien, que común es una cosa y normal o la norma es otra. Porque que algo sea común no quiere decir, hermanos, que es normal. Común es hoy en día que la mujer, por lo regular, es el líder espiritual en la casa. Común es hoy en día que en las iglesias la cantidad mayor de miembros son mujeres. Eso es común. Y Elina está ya celebrando. No, porque esto no es para celebrar. ¿Qué quiere decir eso? Que es que nosotros los hombres, hermano, hemos negado nuestro rol e inclusive, consciente o inconscientemente, hemos delegado en la mujer esa responsabilidad como líder espiritual, porque ella es, debe decir una de las frases que yo, es que ella habla más que yo. Mire, eso va a ser así, espiritual o no espiritual. Ajá, con sus excepciones, raras, pero las hay. O sea, ser cabeza del hogar no es cosa del que tenga el carácter más fuerte. La mujer puede tener el carácter más fuerte que el varón y el varón sigue siendo
cabeza del hogar. La mujer puede ser más enérgica que el varón. Que ella es que si la dejan se come el mundo entero, hermano. Y él es que si el mundo entero se cae, él dice, pues se cayó, vamos a ver si lo podemos levantar. Y si no, pues ahí lo dejamos. Que hace que a las mujeres les dé de todo, hermano. Envejecen antes de tiempo, les salen unas cuantas enfermedades, hermano, porque tienen que soportar. Ay, Dios mío. No, un hombre tranquilo, paciente. Eso es lo que pasa. El muchacho es así. Pero ¿sabe qué? Él sigue siendo cabeza del hogar. Y ni él puede negar su rol, ni tampoco la mujer se lo puede quitar. Ella tiene que reconocer y respetar el lugar que Dios le ha dado a ese hombre. Pero el hombre tiene que, oiga, como dice aquí, portarse varonilmente. Usted sabe lo que está en palabras de nosotros acá, sé hombre. Sé hombre. Mire, hermano, la versión en inglés, que es versión antigua, usa una frase bien rara que parece hasta una contradicción, porque dice, quit you like men. Quit. Y usted sabe que quit es qué. Déjalo, renuncia, se acabó. No, pues esta expresión en inglés, hermano, y en inglés del tiempo de la versión King James, hermano, lo que quería decir era conduct yourself. Condúcete, compórtate como un hombre de verdad. Man up. Esa es una traducción moderna. Man up. Sé hombre. Mire, hermano, nosotros somos hombres para muchísimas cosas. Te invitan a un juego de pelota o soccer. Es más, le voy a decir más, que somos tan hombres, hermano, que es cuando son los hijos o los nietos y quieren jugar con uno. Entonces es que uno se luce, como uno es el más grande, hermano. Entonces el nene está allá queriendo jugar pelota y uno le da, lo primero que le da a uno es un jonrón y ya frustró al muchacho. Sí. Y entonces le hace, ¿viste? Es ser hombre, hermano, es lo que hay que ser hombre. Así que para nosotros los hombres, hermano, ustedes recíbanlo de parte del Señor. Pórtate varonilmente, pero para lo bueno, para lo de Dios. Y si no le gustó, bájelo con alabanza, que esto es para todos nosotros. Y si hay un hombre escuchando allá en Facebook, sí, contigo mismo es que estoy hablando. Sé hombre, pórtate varonilmente. Después me dicen si escriben algún comentario. Ajá. Y esfuérzate. Esto era Pablo, hermano, y como comienza el consejo es diciendo, vigila, vigila. Hay otro pasaje de Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, y aquí terminamos. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Y en ese capítulo 5, ¿qué está por ocurrir en el ámbito espiritual, hermano? Hablando de cosas espirituales, profundas, maravillosas. ¿Qué es lo que está por ocurrir? Amén, que el Señor viene por nosotros a arrebatar su pueblo. ¿Estamos conscientes de eso, hermano? Escuche bien, dice el verso 2 del capítulo 5, 1 Tesalonicenses. ¿Está ahí? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie sabe cuándo el Señor va a venir. Y dice, y eso sí ustedes lo saben. Ustedes saben que no se sabe cuándo el Señor va a venir, porque Él va a venir como viene el ladrón en la noche. El ladrón no viene anunciando, voy a robar en tu casa, voy a las 9. Voy a empezar por el shed. No lo hace, Él no avisa. Llega de sorpresa, de manera sigilosa, sin hacer ruido. Y cuando usted se da cuenta, ya llegó. Así viene el Señor por nosotros. Tanto por nosotros la iglesia como luego, hermanos, al final de ese periodo de la gran tribulación, donde todo ojo le verá. Y nosotros venimos con Él.
Pero escuche bien, porque eso es así. Verso 6 dice, ¿está conmigo ahí verso 6? Por tanto, ay hermano, ¿qué dice ahí? No durmamos como los demás. Y mire lo que dice después, hermano. Sino que velemos y seamos sobrios. La misma expresión, iglesia. Pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan, ¿cuándo lo hacen? De noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios. Nosotros no estamos aquí para la ira, hermano. Abrace ese verso. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Cómo, hermano? Por medio de nuestro Señor Jesús. Ese verso le garantiza a usted, y no es el único, que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Porque la gran tribulación son el derramamiento de los juicios de Dios sobre la tierra. Y Dios no va a derramar su juicio sobre su esposa, la iglesia, sobre su cuerpo, la iglesia. Y este verso nos dice que Dios no nos ha puesto a nosotros, hermanos, para ira, sino para... Y está dentro del contexto de la venida del Señor, que Él viene como ladrón en la noche. Y cuando Él venga después de eso, lo que viene es juicio y castigo sobre la tierra. Pero Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso, hermano, ¿qué tenemos que hacer? No, yo soy salvo ya, muchacho, yo no tengo que hacer nada. Ajá, escucha el consejo, verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás. No dice que no duerma, hermano. Dormir es bueno y es saludable. Lo que dice que no durmamos, ¿cómo, hermano? Como los demás. Podemos dormir, hermano, y podemos dormir lo que queramos dormir. Pero no podemos dormir como los demás. Yo tengo que dormir sabiendo que va a haber noches donde el Señor lo que quiere es que yo vele, que yo vigile, que mi sueño se lo entregue a Él, hermano. Escuche bien. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, ¿qué dice entonces? Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Que nos animemos y nos edifiquemos, ¿a qué, hermano? ¿A qué? A velar, a ser sobrio, a humillarnos delante de nuestro Dios. Amén. Iglesia, la vigilia tiene que ser parte de nuestra vida cristiana. Y no puede ser accidental. No es que, ay, pues sí, vamos, no. Tiene que haber el propósito en nosotros, hermano, de separarnos para el Señor y vigilar delante de Él en oración, hermano, como ya lo estamos haciendo. ¿Para cuándo la vigilia que tenemos? Para el 13 de noviembre. 13 de noviembre. ¿Eso qué día es el 13 de noviembre? Viernes 13. Mejor todavía. Que el diablo va a estar suelto, hermanos, por allá. Viernes 13 de noviembre, hermanos. Tenemos vigilia aquí en el santuario. Amén. Lo estaba velando, hermano, que si la mesa salía flojito, ahí sí que nos íbamos a poner de pie y empezar a reprender al diablo. Amén. Tenemos que vigilar, iglesia. Pues 12 entonces. Ajá. Bueno, es el 13 sí, porque vamos a vigilar. O sea, nos va a dar el 13, hermano, del 12 para el 13. Amén. Vamos a estar de pie, iglesia, porque para esto, escúcheme bien, necesitamos que el Señor nos ayude. ¿Estamos claros, hermano? ¿Estamos conscientes de ese asunto?
Necesitamos que el Señor nos ayude para venir con esa disposición de corazón a hacer lo que tenemos que hacer delante del Señor. Yo no quiero que el diablo me trague, hermano, ni que me consuma como león. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere, hermano, que Él haga. Pero usted sabe que se levanta el diablo, se levanta el mundo y se levanta esta carne también. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora escuche bien este misterio antes de hacer esta oración. Eso fue Jesús que lo dijo. Cuando le dijo a Pedro, Pedro, no pudiste ni una hora. Dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Escucha bien, iglesia. Tú tienes dentro de ti, y cuando está hablando del espíritu, está hablando tu espíritu, no está hablando del Espíritu Santo. Está hablando que dentro de ti, tu espíritu está dispuesto. Y cuando dice dispuesto, es que está disponible para hacer lo que el Señor quiera adentro de ti. Hay esa disposición. Ahora, esto, lo de afuera, se interpone. Pero si tomamos la decisión, si somos sobrios, si pensamos, hermanos, con una mente sana, que verdaderamente esto es lo que Dios está esperando de mí, entonces usted puede estar seguro que la carne va a tener que seguir el impulso de tu espíritu. Y encima de eso tenemos al Espíritu de Dios, hermano, que dice la Escritura que es nuestro ayudador, nuestro paracleto, nuestro consolador. Entonces esto, hermano, lo podemos hacer, y lo podemos hacer de todo corazón para la gloria de nuestro Dios. Amén, hermano.